A los 67 años, cuando muchos creían que había entrado en una etapa tranquila de su vida, Hugo Sánchez se convirtió inesperadamente en el centro de una revelación impactante. En tan solo unos minutos, una sola declaración suya causó furor en redes sociales. Está embarazada, y me haré responsable porque es mi hijo. La historia detrás de esa declaración resultó ser aún más extraña e increíble que cualquier rumor. A los 67 años, cuando muchos pensaban que la vida de Hugo Sánchez había entrado en una etapa tranquila y predecible, él mismo fue quien rompió ese silencio con una frase que dejó a todos sin aliento. Lo dijo con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras. Ella está embarazada, y asumiré la responsabilidad porque ese hijo es mío. No hubo rodeos, no hubo intento de suavizar la bomba mediática. Era una declaración directa, inesperada, casi imposible de procesar en el momento. Pero detrás de esa afirmación había una historia larga, compleja y llena de matices que nadie imaginaba. Hugo sabía que al pronunciar esas palabras no solo confirmaba un rumor, también abría la puerta a una verdad que llevaba demasiados meses ocultando. Durante mucho tiempo, Hugo había mantenido una relación marcada por la discreción absoluta. No era un romance público, no aparecían juntos en eventos, ni compartían mensajes en redes sociales. La gente apenas sabía que existía una mujer cercana a él, pero nadie conocía la profundidad de ese vínculo. Por eso, cuando él mismo confirmó el embarazo, el impacto fue inmediato. No solo porque era una noticia inesperada para alguien de su edad, sino porque implicaba reconocer una parte de su vida que había protegido con uñas y dientes. Lo más sorprendente fue la forma en que lo dijo sin titubeos, con la firmeza de quien ya no quiere esconder nada más. Esa confesión no surgió de la nada. Hugo llevaba semanas arrastrando una inquietud que ya no podía ocultar. En su entorno más cercano muchos habían notado su cambio de ánimo, se mostraba pensativo, distraído, como si cargara con un peso que no sabía dónde colocar. La verdad es que estaba viviendo una mezcla de miedo y alivio. Miedo por la reacción pública, por las críticas que inevitablemente llegarían por el escrutinio mediático que siempre acompaña su nombre. Pero también alivio porque al fin podía dejar de fingir que todo seguía igual. Reconocer el embarazo no era solo un acto de responsabilidad. Era una liberación emocional que llevaba tiempo necesitando. Hugo admitió que la decisión de hablar públicamente no fue fácil. Hubo noches enteras en las que dudó analizándolo todo una y otra vez, preguntándose si valía la pena exponerse de esa manera. Pero llegó un punto en el que entendió que seguir callando solo complicaría más las cosas. La mujer que estaba esperando a su hijo no merecía seguir oculta en las sombras, ni él quería seguir viviendo con la sensación de estar traicionando su propia verdad. Esa honestidad, aunque dolorosa, se convirtió en el motor de su declaración. Sabía que muchos lo juzgarían, que su edad sería motivo de burla o crítica, pero también sabía que había algo más importante que proteger el futuro de ese niño. Lo que pocos sabían era la carga emocional que acompañaba esa confesión. No se trataba simplemente de un embarazo inesperado. Para Hugo representaba una segunda oportunidad en un momento de su vida, en el que pensaba que ya no tendría más sorpresas de este tipo. Él mismo reconoció que la noticia lo había confrontado con temores profundos. El paso del tiempo, la fragilidad de sus relaciones pasadas, la soledad que a veces se disfraza de rutina. Y sin embargo también lo llenaba de una esperanza que no sentía desde hacía años. Era una mezcla intensa, contradictoria, que lo hacía sentirse vulnerable y al mismo tiempo más vivo que nunca. Al confirmar públicamente la noticia, Hugo también dejó claro que estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Lo dijo sin arrogancia, pero con una convicción sorprendente. Asumiría su rol, su responsabilidad y todo lo que viniera con ello. Esa postura fue interpretada de muchas maneras. Algunos lo vieron como un gesto noble, otros como una estrategia para evitar un escándalo mayor. Pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja que cualquier titular. Hugo no buscaba aplausos ni comprensión. Solo quería decir la verdad después de meses viviendo con el peso del secreto. Lo que nadie imaginaba
era que esta confesión sería apenas el comienzo de una historia llena de tensiones, dudas, revelaciones y decisiones difíciles. Porque aceptar la paternidad era solo el primer paso. Enfrentarse al mundo con esa verdad sería un desafío completamente distinto, uno que pondría a prueba no solo su imagen pública, sino también su fortaleza emocional. La noticia del embarazo no solo generó sorpresa por la confesión de Hugo, sino también por el misterio que rodeaba a la mujer involucrada. Durante años, su identidad había permanecido lejos de los reflectores, no por casualidad, sino por una decisión que ambos tomaron desde el principio: mantener su relación en un espacio íntimo, alejado de la presión mediática, que siempre había acompañado cada paso de la vida del exfutbolista. Ella no buscaba fama, no pertenecía al mundo del espectáculo, ni quería atención pública. Su manera discreta de moverse en la vida fue precisamente lo que atrapó a Hugo, quien llevaba años cansado de las miradas invasivas y las historias inventadas. La relación comenzó de forma inesperada, casi accidental. Coincidieron en un proyecto social donde él participaba como invitado y ella trabajaba desde hace tiempo. Hugo quedó sorprendido por su carácter tranquilo, su capacidad de escuchar sin juzgar, su forma de hablar con una calma que contrastaba con el ritmo acelerado de su mundo. Para él, acostumbrado a una vida llena de titulares, polémicas y expectativas, encontrarse con alguien que no lo veía como una figura pública, sino simplemente como un hombre, fue un impacto emocional que no esperaba. Poco a poco la admiración se transformó en cercanía y la cercanía en un vínculo que ninguno de los dos planeó, pero que terminó marcando profundamente sus vidas. El problema no era la diferencia de edad, ni la opinión del público. El verdadero desafío era la intensidad de un amor que creció bajo la sombra del silencio. Ninguno estaba preparado para lo que significaba mantener una relación sin poder compartirla abiertamente. Aunque al principio ese secreto parecía protegerlos, con el tiempo se convirtió en un peso difícil de sostener. Había celebraciones que no podían vivir juntos, momentos importantes que debían ocultar, decisiones que se posponían porque hablar de ellas abiertamente podía desencadenar un escándalo mediático. Ella comprendía la complejidad del mundo de Hugo, pero eso no evitaba que en ocasiones sintiera una soledad que él no siempre lograba ver. La dinámica entre ellos se volvió aún más delicada cuando descubrieron que estaban esperando un hijo. La reacción inicial fue una mezcla de emoción y temor. Para ella era un paso enorme hacia un futuro que no sabía si realmente existía. Para él era una segunda oportunidad que lo emocionaba más de lo que se atrevía a admitir. Ambos querían vivir la alegría del momento, pero el secreto que habían construido durante tanto tiempo hacía que incluso las buenas noticias se sintieran complicadas. Ella necesitaba seguridad, claridad, un lugar en su vida que fuera más que una sombra discreta. Y Hugo, atrapado entre su deseo de proteger su relación y el miedo a la opinión pública, tardó en encontrar las palabras adecuadas para ofrecérsela. La presión emocional comenzó a aumentar. Cada encuentro se llenaba de conversaciones pendientes de temas que ninguno quería tocar por miedo a lastimar al otro. Ella se preguntaba si Hugo realmente estaba listo para enfrentar la situación con la madurez que exigía. Él, por su parte, luchaba con la ansiedad que le provocaba imaginar el juicio de la prensa, los comentarios crueles y la exposición de una mujer que él quería cuidar. Aunque se amaban, había momentos en los que sentían que caminaban al borde de una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio mientras la realidad los empujaba hacia decisiones inevitables. Fue en ese periodo de tensión cuando la relación alcanzó uno de sus puntos más críticos. Ella necesitaba que Hugo dejara de esconderla y le diera el lugar que merecía, especialmente ahora que estaban formando una familia. Y él, consciente de que debía actuar, comenzó a preparar el camino para asumir públicamente la verdad. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este proceso emocional lo estaba desgastando profundamente. Las dudas, las presiones y la responsabilidad lo tenían en un estado de vulnerabilidad que pocas veces había mostrado en su vida. Aún así, sabía que debía hacerlo. No por obligación, sino porque finalmente entendió que el amor, cuando es real, exige claridad. La mujer detrás del secreto no era una figura pasajera, ni una historia improvisada.
Era alguien que había llegado a la vida de Hugo para quedarse, alguien que cambió su forma de ver el mundo y lo obligó a confrontar miedos que llevaba años ignorando. Y aunque el embarazo fue la chispa que encendió la decisión de hacer todo público, la verdad es que la relación ya había transformado a Hugo mucho antes de ese momento. Lo que estaba por venir sería aún más intenso porque la presión externa no tardaría en enfrentarlos a situaciones que pondrían en juego no solo su amor, sino su estabilidad emocional. Apenas la noticia comenzó a circular, la vida de Hugo Sánchez dio un giro brusco. No hubo un periodo de transición ni un respiro para asimilar lo que estaba sucediendo. En cuestión de horas, los titulares explotaron, los programas de opinión comenzaron a especular, y las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde la burla hasta el juicio moral. Para un hombre acostumbrado a la atención mediática, aquello no debería haber sido una sorpresa, pero esta vez el impacto fue distinto. No era una polémica deportiva, ni un conflicto profesional, era su intimidad, su vida afectiva, su vulnerabilidad expuesta sin filtros. Hugo intentó mantenerse firme, pero el peso de las interpretaciones maliciosas comenzó a afectarlo más de lo que anticipaba. Cada frase sacada de contexto, cada comentario hiriente, cada insinuación sobre sus decisiones personales, lo hacía sentir más pequeño, más agotado, más atrapado en un ruido que no podía controlar. Lo que más lo desgastaba no era la crítica, sino la sensación de estar perdiendo el control de su propia narrativa. Durante años había sido dueño de su imagen. Ahora, de un día para otro, parecía reducido a un personaje distorsionado, en una historia que otros estaban escribiendo por él. En medio de ese caos, la relación con la mujer que esperaba a su hijo comenzó a resentirse. Ella intentaba apoyarlo, pero también sufría en silencio la invasión mediática que jamás había pedido. De pronto, personas desconocidas opinaban sobre su vida, su carácter, sus decisiones. Algunas insinuaciones eran crueles, otras simplemente absurdas, pero todas la herían. Aunque Hugo trataba de cuidarla, la intensidad de la tormenta lo absorbía tanto que no siempre lograba detectar cuánto estaba afectándola. La presión era tan fuerte que por momentos parecía que el mundo entero estaba conspirando para quebrarlos. El deterioro emocional de Hugo se hizo evidente. Había días en los que no podía concentrarse, noches en las que el insomnio lo dejaba exhausto, momentos en los que dudaba si realmente había hecho lo correcto al exponer la verdad. Empezó a aislarse, a reducir sus conversaciones, a refugiarse en silencios largos que revelaban más de lo que intentaban ocultar. La ansiedad lo perseguía como una sombra constante. Incluso las cosas más simples se convirtieron en detonadores de pensamientos negativos. Un comentario en redes, una llamada de un periodista, una mirada inquisitiva al salir de casa. Lo que más le pesaba era sentir que había fallado en proteger a la mujer que amaba. Saber que ella también estaba recibiendo críticas le generaba una culpa profunda, una sensación de impotencia que lo desgarraba. Había prometido cuidarla, y sin embargo, ahora la veía enfrentarse a una exposición que jamás había pedido. Esa contradicción lo afectaba de manera brutal. A veces, durante sus conversaciones, ella intentaba tranquilizarlo, asegurándole que lo importante era lo que estaban construyendo juntos. Pero él sabía que la presión externa tenía un costo emocional que no podían ignorar. La tensión alcanzó su punto más alto cuando comenzaron a circular rumores malintencionados que distorsionaban por completo la realidad. Se cuestionaba la autenticidad de su relación, se hacían suposiciones insensibles sobre sus motivos, se atacaba su edad, su capacidad de ser padre, incluso su salud emocional. Esos comentarios repetidos una y otra vez acabaron erosionando su estabilidad. Hugo, que siempre había sido un hombre seguro, se encontró dudando de sí mismo, de su fortaleza, de su capacidad para enfrentar ese desafío sin quebrarse. Fue en ese momento cuando comprendió que la situación había escalado mucho más allá de lo que podía manejar solo. No era una simple polémica mediática, era un ataque directo a su vida personal, un cuestionamiento doloroso que lo estaba afectando en lo más profundo. Sabía que debía encontrar una forma de recuperar el control no solo por él, sino por la mujer que estaba a su lado, y por el hijo que venía en camino. Pero antes de tomar decisiones, necesitaba enfrentar algo que había evitado por años,
Su propio miedo a mostrarse vulnerable, a admitir que estaba sufriendo, a reconocer que incluso los ídolos más fuertes pueden derrumbarse. Aquella tormenta, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Pero sería precisamente en ese caos donde Hugo descubriría verdades sobre sí mismo que nunca antes se había permitido ver. A medida que la presión aumentaba, algo dentro de Hugo comenzó a quebrarse de una manera silenciosa pero constante. No eran únicamente los comentarios, ni las exigencias, ni la exposición mediática. Era una herida antigua, una que había aprendido a disimular durante décadas, pero que ahora regresaba con fuerza. Por primera vez en muchos años, se vio obligado a mirarse en el espejo sin máscaras, sin excusas, sin el personaje público que siempre lo había protegido. Lo que encontró allí no fue la imagen del ídolo admirado, sino la de un hombre cansado, lleno de contradicciones y cargando emociones que nunca había sabido gestionar. La mujer que lo acompañaba comenzó a notar ese desgaste profundo. Había momentos en los que él intentaba hablar, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Otras veces se quedaba en silencio durante horas, como si luchara contra pensamientos que no se atrevería a confesar en voz alta. Ella veía cómo sus manos temblaban ligeramente cuando se enfrentaba a una decisión mínima, cómo su mirada se perdía cuando creía que nadie lo observaba. Era evidente que el problema iba mucho más allá del escándalo reciente. Hugo estaba enfrentando fantasmas del pasado que nunca había logrado resolver. Durante una conversación cargada de emociones, él finalmente dejó entrever una verdad incómoda. Nunca había sabido manejar la soledad. Toda su vida había estado rodeado de ruido de elogios, de expectativas, de presiones externas, que lo mantenían en movimiento constante. Pero cuando todo aquello desaparecía, quedaba un vacío que le provocaba miedo. Ese temor, el de quedarse solo con sus pensamientos, era el que lo había llevado a complicar muchas de sus relaciones a lo largo de los años. Había huido de compromisos emocionales, de conversaciones profundas, de cualquier situación que lo obligara a mostrarse vulnerable. Esa revelación fue un golpe inesperado para la mujer a su lado. No porque dudara de él, sino porque entendió que lo que estaban enfrentando no era solo un conflicto externo, sino una batalla interior que él llevaba años intentando esconder. Y aunque quería ayudarlo, también sabía que había límites que ella no podía cruzar por él. Hugo necesitaba confrontar esas sombras, aceptar que había fragmentos de sí mismo que nunca había sanado y que ahora estaban amenazando con derrumbar todo lo que estaban construyendo juntos. La fragilidad emocional de Hugo alcanzó un punto crítico cuando empezó a cuestionarse si realmente merecía formar una nueva familia a su edad. No lo decía abiertamente, pero sus dudas se filtraban en sus gestos, en sus silencios, en su forma de evitar hablar del futuro. Sentía una mezcla de culpa y miedo. Culpa por la presión que su situación había generado, miedo a no ser suficiente, miedo a fallar otra vez, como había fallado en otras etapas de su vida personal. Esa inseguridad lo paralizaba, y en momentos de mayor tensión parecía perder la capacidad de tomar decisiones claras. Ella intentó ser un ancla, una voz de calma en medio de su tormenta. Pero incluso en los momentos más tranquilos, Hugo se mostraba dividido entre lo que deseaba, lo que temía. Había días en los que se mostraba ilusionado, conmovido por la idea del bebé que venía en camino. Y otros en los que se hundía en pensamientos oscuros que lo alejaban de todo. Era como si estuviera recorriendo un camino emocional lleno de grietas invisibles, donde cada paso lo enfrentaba a una nueva duda, a un recuerdo doloroso, a una responsabilidad que lo superaba. Fue durante una noche especialmente difícil cuando Hugo, agotado, finalmente confesó algo que llevaba tiempo intentando ignorar. Se sentía emocionalmente roto. No era un problema nuevo, sino una mezcla de inseguridades, pérdidas antiguas y expectativas que nunca había podido cumplir. Admitirlo no fue fácil. Para un hombre acostumbrado a demostrar fuerza, aceptar su vulnerabilidad, era casi un acto de desnudez emocional. Pero esa admisión, aunque dolorosa, fue también el inicio de una transformación interna. Por primera vez, él dejaba de huir de sí mismo. La mujer lo escuchó sin interrumpir, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después en su relación. No necesitaba soluciones inmediatas,
Necesitaba escuchar su verdad. Y Hugo, al verbalizar ese quiebre interno, comenzó a liberar un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Fue un paso pequeño pero crucial, un reconocimiento sincero de que debía sanar si quería construir algo real y duradero. Aquel capítulo no ofreció respuestas definitivas, pero sí abrió una puerta importante, la posibilidad de que Hugo enfrentara su pasado con honestidad. Y aunque el camino sería largo y complejo por primera vez en mucho tiempo, había una luz tenue al final de su laberinto emocional. Tras semanas de confusión emocional, silencios tensos y verdades que finalmente habían salido a la superficie, algo comenzó a cambiar dentro de Hugo. No fue una revelación repentina ni un momento dramático. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como si cada reflexión, cada miedo enfrentado y cada conversación difícil hubiera ido abriendo un pequeño espacio de claridad en medio de la tormenta. Hugo, por primera vez en muchos años, dejó de preguntarse cómo lo vería el mundo y empezó a preguntarse qué era lo que él realmente quería para su propia vida. Fue en esa búsqueda íntima donde encontró la chispa que necesitaba para tomar la decisión más importante de ese periodo turbulento. Una mañana, después de una noche en la que apenas había dormido, Hugo se despertó con una certeza que lo sorprendió. Comprendió que no podía seguir viviendo atrapado entre el pasado y el miedo al futuro. El embarazo no era una carga, ni una complicación, ni un motivo para sentirse cuestionado. Era una oportunidad, un punto de inflexión, un llamado a reconstruirse. La idea de convertirse nuevamente en padre no lo asustaba tanto como la posibilidad de perder la oportunidad de ser parte de la vida de ese niño, desde un lugar sano y consciente. Este pensamiento simple pero profundo fue lo que finalmente le dio la fuerza para actuar. Cuando se reunió con la mujer que esperaba a su hijo, no lo hizo con discursos preparados ni promesas vacías. Lo hizo con una sinceridad que le costó encontrar durante semanas. Le habló de sus miedos, de sus dudas, de las partes rotas de sí mismo que todavía le dolían. Pero también le habló de su deseo de estar presente, de asumir la responsabilidad con el corazón abierto, y no por obligación, de construir un hogar emocional donde su hijo pudiera crecer sin las sombras que él mismo había cargado durante tantos años. Ella lo escuchó con atención, sintiendo que por primera vez estaba frente a un hombre dispuesto a reconstruirse desde la verdad. Esa conversación marcó un punto de giro. No resolvió todos los problemas, ni disipó de inmediato la presión mediática, pero sí creó una base sólida sobre la cual avanzar. Ambos entendieron que la relación que estaban construyendo no podía basarse en el silencio o en el miedo al juicio público. Necesitaba honestidad, paciencia y sobre todo la voluntad de caminar juntos hacia un futuro que, aunque incierto, podía ser profundamente significativo. Hugo se comprometió no solo con ella, sino consigo mismo, buscar ayuda profesional, aprender a gestionar sus emociones, enfrentar las heridas de su pasado y construir una paternidad consciente. Con el paso de las semanas, Hugo comenzó a mostrar un cambio que quienes lo rodeaban no tardaron en notar. Su mirada tenía más serenidad, sus decisiones eran más firmes, y su actitud reflejaba una madurez emocional que había estado reprimida durante años. Aún había días difíciles, sí, pero ya no huía de ellos. Se permitió sentir, equivocarse, reflexionar y volver a intentarlo. Ese proceso, aunque lento, fue una señal clara de que estaba listo para asumir una nueva etapa de su vida sin esconderse. El momento más conmovedor llegó cuando Hugo habló públicamente desde un lugar que pocas veces había mostrado. No ofreció detalles innecesarios, no buscó justificar nada. Solo expresó con claridad que estaba atravesando un proceso personal importante, que la llegada de su hijo había despertado en él una voluntad de transformación que no pensaba ignorar y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad con dignidad y compromiso. Ese mensaje simple pero honesto cambió la percepción de muchos, no porque convenciera a todos, sino porque mostraba a un hombre que ya no hablaba desde el miedo, sino desde la autenticidad. La mujer que lo acompañaba también comenzó a sentirse más segura. Ver la evolución de Hugo, su esfuerzo real, por sanar su deseo genuino de formar una familia desde un lugar estable, le devolvió la confianza que había perdido en los momentos más duros.
No estaban construyendo una historia perfecta. Estaban construyendo una historia real llena de matices, desafíos y esperanza. Así sin grandes gestos y sin finales espectaculares. Hugo empezó una nueva etapa de su vida. No como el ídolo admirado por millones, sino como un hombre dispuesto a crecer, a sanar y a recibir el futuro con el corazón abierto. Porque a sus 67 años entendió que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que a veces la vida te regala oportunidades que llegan en el momento más inesperado para recordarte que aún puedes reinventarte. La historia de Hugo Sánchez nos deja una verdad poderosa. La vida puede sorprendernos incluso cuando creemos haberlo visto todo. A veces lo que parece un escándalo desde afuera es en realidad el inicio de un cambio profundo, un despertar emocional que llega para romper viejos miedos y abrir caminos nuevos. Hugo no encontró respuestas de inmediato, pero sí tuvo el valor de enfrentarse a sí mismo, de reconocer sus fragilidades y de apostar por un futuro que jamás imaginó a su edad. Y en ese proceso descubrió que asumir la verdad, aunque duela, es siempre el primer paso hacia la libertad. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los relatos más humanos, sorprendentes y reveladores de las celebridades que creías conocer. Porque detrás de cada titular, siempre hay una historia que merece ser contada.